Lógica del sufrimiento y lógica del duelo. Elaborar el sufrimiento hay que hacerlo en las 6 dimensiones de la persona: corporal, emocional, mental, social, en los valores y en la espiritualidad, religiosidad. No solo tenemos que conformarnos con un duelo emocional, en todas y cada una de las dimensiones. Especialmente tenemos que destacar la dimensión mental. Y ahí está lo que llamamos la lógica del sufrimiento y la lógica del duelo. Lógica del sufrimiento. ¿Por qué se caracteriza? Porque el sufrimiento nos convierte en una nuez. En una nuez. La lógica del sufrimiento me encierra como una nuez, me hace duro, me aísla. La lógica del sufrimiento es la lógica del egocentrismo. Nadie sufre como yo. La lógica del sufrimiento es la lógica del narcisismo, del ensimismamiento. La lógica del sufrimiento me lleva al fondo, me hunde. En el tiempo me lleva al pasado, hacia atrás. La lógica del sufrimiento me mete en un pozo. La lógica del sufrimiento me dice, no puedes ser feliz. La lógica del sufrimiento ama un verbo, no poder. Odia el verbo aceptar. Le encanta decir no. La lógica del sufrimiento tiene ideas muy insanas. Nadie puede entenderte. Nunca más vas a ser feliz. La lógica del sufrimiento te dice ideas como estas. Si lo recuerdas, vas a sufrir. Si piensas en él, vas a hacer sufrir. La lógica del sufrimiento incluso te llega a decir, mira, si te murieras, mejor. La lógica del sufrimiento me convierte en una nuez. Solo salimos del sufrimiento cuando rompemos esta lógica del egocentrismo. Por eso está la lógica del duelo. ¿Qué es la lógica del duelo? Superar la lógica del yoísmo. La lógica del duelo me dice, puedes ser feliz, debes ser feliz. La lógica del duelo me dice, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. La lógica del sufrimiento me recuerda que no hay magia, sino gracia. La lógica del sufrimiento me dice que hay que sufrir sanamente para dejar de sufrir. La lógica del sufrimiento me dice que nadie sale del sufrimiento si no tiene un proyecto de vida. La lógica del sufrimiento me recuerda que hay que pasar del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez. La lógica del sufrimiento me dice que el sufrir es amargo, pero el haber sufrido da muchos frutos. La lógica del sufrimiento me recuerda que hay que cultivar la aptitud y la actitud. Y la lógica del sufrimiento me recuerda que no se sale del sufrimiento solamente por carencia, sino por tener un proyecto, un objetivo de vida. Y la lógica del sufrimiento me recuerda que está la espiritualidad. Dios está a tu lado. Dios es tu aliado. En el camino del duelo, pasemos de la lógica del sufrimiento a la lógica saludable del duelo.